Me gustaría que empezáramos a considerar la Escritura. En el capítulo 17 de Mateo, voy a empezar a leer del verso 10 en adelante. Y comprendo que es un mensaje bastante complejo y bastante extenso, que es imposible sacarlo a luz en un solo mensajito por la radio. Pero para que la gente que nos escucha, que puedan entender que todo lo que se hable, todo lo que se enseñe, debe de ser dentro del confín o los confines de las Sagradas Escrituras. Aquellos libros que han sido autorizados y han sido puestos como la Sagrada Biblia, lo cual nosotros nombramos el libro de los libros, lo cual es la Biblia Sagrada. Entendemos nosotros que estamos en los últimos días, que estamos por ver la venida literal de nuestro Señor Jesucristo. Pero al mismo tiempo, ahí es donde viene la controversia, y debemos nosotros de entender que cuando Jesucristo vino la primera ocasión, no le entendieron, no le comprendieron, porque no habían podido diferenciar o dividir la Escritura, porque las profecías que hablaban sobre el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo ocupaban un periodo de aproximadamente 2000 años, pero para el cumplimiento de unas partes y el cumplimiento de las otras partes había una era o una dispensación que iba a separar una parte de la otra, y aquellos judíos israelitas no pudieron hacer la división correcta y la separación, y esa es la causa por la cual crucificaron al Rey de Reyes y al Señor de Señores, porque no pudieron diferenciar de la primera a la segunda venida. Muy bien, entonces hubo una venida, y todo mundo predica la venida de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, pero hubo un paréntesis, y ha habido un paréntesis de aproximadamente 2000 años, y este periodo ha sido el tiempo de gracia, cuando Dios está lidiando con el pueblo gentil, la iglesia, la esposa, la novia, la elegida de nuestro Señor Jesucristo. Pero al mismo tiempo, miramos entonces que este periodo ha sido el tiempo en el cual Dios ha estado llamando una iglesia de su nombre, a través de la predicación del Evangelio. Entonces miramos que está a las puertas la consumación del cumplimiento de las Escrituras, cuando por fin vendrá Jesucristo en su segunda venida. Pero si acaso nos da el tiempo suficiente, si no en este domingo, el siguiente domingo, poder probar por las Escrituras que nuestro Salvador Jesucristo, Él no pone pie aquí en la tierra en el tiempo de su segunda venida. Al contrario, lo encontramos a Él en el aire. Por supuesto que Dios no se puede alejar o separar de la Escritura. Dios pone un plan, y conforme Él pone el plan, así sigue ese plan a través de todas las edades. Como por ejemplo, cuando el Señor decidió, aún antes de que el hombre fuese un pecador, que Él iba a redimir al hombre por medio de la sangre. Entonces cuando Adán pecó, cuando Adán cayó, cuando Adán estaba fracasado, Él mismo bajó, y cuando Él bajó, inmediatamente después de investigar al hombre y preguntarle quién te enseñó que estaba desnudo y así por el estilo, aunque estaba cubierto con hojas de higuera, luego Él sacrificó un animalito, y entonces con la piel de ese animalito cubrió, hizo túnicas para Adán y su mujer. Entonces lo primero que hubo fue derramamiento de sangre, y Dios no puede mudar. Dios está obligado a su ley. Dios tiene que sujetarse a lo que Él tiene escrito, y a través de los siglos mataron toros, machos cabríos, animalitos, tórtolas, palomas, y cuantos más animales eran sacrificados para que se derramase la sangre. Pero por fin vino el Cordero perfecto, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, y fue al Calvario, donde Él mismo derramó su sangre, porque estaba obligado a la ley, a su propia ley. De manera que Dios no muda, Dios no cambia. Como Él pone una cosa, así la pone de igual manera. Entonces, considerando nosotros esto, miramos que cuando el Señor Jesucristo, la generación que vio al Señor Jesucristo literalmente andando sobre la tierra para poder redimir a la humanidad, esa misma generación vio el advenimiento del precursor del Señor.
porque el profeta Isaías así lo había profetizado, cómo iba a venir voz que clama en el desierto, aparejad el camino del Señor. Y después vendrá el Señor, vendrá la gloria, el mismo Señor vendrá al templo. En otras palabras, la generación que viese a este poderoso profeta llamado y conocido como Juan el Bautista, esa misma generación iba a ver el advenimiento de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y si así fue en aquel tiempo, así de igual manera, Dios prometiendo que en su segunda venida va a venir un segundo precursor, o un precursor que va a precursar la venida, de manera que si en aquel tiempo la misma generación que vio a Jesucristo sobre la tierra vio también y escuchó al precursor de su primera venida, así será también en este tiempo, cuando venga el Señor a recoger a su iglesia. Para que su iglesia, su novia, lo pueda encontrar a él en el aire, él tiene que enviar a un mensajero, a un precursor, en la misma generación, de modo que la generación que veía a este precursor va a ser partícipe de ese encuentro glorioso con nuestro Señor Jesucristo. Tomemos las Escrituras, pues, para no ser muchas palabras, sino que más bien sea la palabra la cual nos vaya contestando. Encontramos que los discípulos rodean al Señor Jesucristo, y al rodearlo le dicen, entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen pues los escribas que es menester que Elías venga primero? Está el Señor Jesucristo allí para contestar la pregunta, y los apóstoles, estos no eran cualquier hombre, eran los apóstoles a los cuales él había escogido para instruirlos, para que ellos pudieran ser testigos. Recuerde, un testigo es uno que puede ver y oír, un testigo presente, no un testigo puede ser alguien que lo tomó de segunda mano, que oyó que otro dijo que esto aconteció, mas un testigo es uno que puede ver y que puede oír. Y el Señor escogió a estos apóstoles para que ellos fueran testigos de lo que ellos estaban oyendo y de lo que ellos estaban viendo. Y cuando ellos estaban con Jesucristo, ellos le dijeron, mira, es que los escribas son los hombres que escriben la Biblia, ¿vio? Y los hombres que escribían la Biblia se encararon con los apóstoles y les dijeron, el hombre que ustedes siguen no puede ser el Señor Jesucristo, no puede ser el Salvador, no puede ser aquel hombre que estaba profetizado que había de venir. Por ejemplo, había dicho el profeta Isaías que aquí la Virgen va a concebir y va a dar a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel, ¿verdad? O sea, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz, y ella va a dar a luz. Pero entonces los escribas decían, no puede ser posible. Este hombre, el Señor Jesucristo, debe de ser un hijo legítimo porque realmente no tiene padre, porque se creía, y la leyenda lo comprueba, que María había dado a luz y había sido embarazada por un soldado. Pero entonces cuando los escribas dicen, ¿cómo puede ser posible si este fuese el Jesús, el Cristo, el Mesías, el prometido, aquel ungido de Dios? Como había dicho el profeta, he aquí mi siervo en el cual tomo contentamiento, el cual yo he escogido, yo lo voy a ungir, para cumplir Lucas capítulo 4, cuando dijo el Señor Jesucristo, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros ojos. Cuando tomó la parte del profeta Isaías y dijo, el Señor, el Espíritu de Jehová sobre mí, porque me ha ungido para traer buenas nuevas, para predicar el mensaje de liberación, para predicar el mensaje de jubileo, de liberación para aquel que sea un esclavo al pecado, porque yo he venido para cumplir esta misión. Entonces, si acaso él es esa persona que se reclama que él es ese Mesías, ese ungido, no puede ser, dicen los escribas, porque ¿dónde está Elías? Y la Biblia dice que antes de que venga Jesucristo, tiene primeramente que venir un precursor. ¿Cómo ha de venir el ser más grande y más supremo y más tremendo que jamás puede haber, que venga aquí a la tierra y que no venga un precursor? ¿Cómo puede ser posible? No puede ser posible, porque ¿dónde está el precursor? ¿Dónde está Elías? Y así encontramos esta escritura, los discípulos diciéndole, Señor, los escribas dicen que es menester que Elías venga primero. Ahora, quiero que se fijen en el siguiente verso, capítulo 17 de Mateo, verso 11. Y respondiendo Jesús le dijo, a la verdad, Elías vendrá primero. En primer lugar, y luego tiene un coma. A la verdad, Elías vendrá primero. Ahora, si se sabe gramática, ¿verdad? Para eso se va uno a la escuela a aprender lo que es, ya sea el castellano, el inglés o el idioma que uno hable. En primer lugar, debemos de considerar
que Jesucristo, las palabras textuales, orales del Señor Jesucristo, está diciéndole, contestándole a los apóstoles, a la verdad, Elías vendrá primero, hablando de un tiempo futuro, no de un tiempo pasado. Vendrá primero, y luego coloca a este profeta. ¿Qué es lo que va a hacer este profeta? Y dice, y restaurará todas las cosas. En otras palabras, va a ser un profeta restaurador. ¿Pero qué es lo que va a restaurar? Todas las cosas. O sea, para restaurar todas las cosas necesitamos de comprender que todo lo que ha sido creado ha sido por la palabra de Dios. El cielo, la tierra, los diferentes mundos, el mar, nosotros mismos que somos humanos, todos fuimos creados por la palabra de Dios. Y lo único original es la palabra de Dios. Entonces lo primero que tiene que ser restaurado es la palabra de Dios, porque la palabra es la que trae todas las cosas a su orden y a existencia. Entonces, este profeta va a ser, este Elías va a ser un restaurador. Y luego continúa hablando con ellos y les dice, más os digo que ya vino Elías. En otras palabras, les está diciendo el Señor Jesucristo, miren, quiero que entiendan una cosa. Elías vendrá primero. Ustedes no lo entienden ahorita, no entienden y no saben separar la primera venida de la segunda venida, pero cuando yo regrese, porque yo le voy a decir a ustedes que yo voy a regresar, y cuando yo regrese, va a venir primeramente Elías, y él va a restaurar todas las cosas. Pero quiero que entiendan que si mi segunda venida trae un precursor, mi segunda venida y ya trajo un precursor, porque yo ya estoy aquí presente. Y dijo, a la verdad, dice, ¿verdad? Mas yo os digo que ya vino Elías y no le conocieron. No conocieron a Elías. Ahora, este Elías que está hablando aquí el Señor Jesucristo, nosotros entendemos que es Juan el Bautista. Si usted toma su Biblia, usted va a encontrar que la Biblia, en el libro de Malaquías, por ejemplo, promete a dos profetas. Capítulo 3, promete el precursor de la primera venida. Y luego capítulo 4 promete otro profeta, que también lo llama Elías. Entonces, no dice la Biblia, he aquí, vendrá Juan el Bautista. No, señor. Porque si acaso hubiera dicho Juan el Bautista, pues cualquier persona hubiera dicho, yo me llamo Juan el Bautista, yo soy ese. Pero usted tiene que identificar al profeta por la Escritura, porque el profeta debe ser identificado dentro de la Escritura y debe ser vindicado por el Dios Altísimo. Ahora, el Señor le dice, a la verdad, mas yo digo que ya vino Elías y no le conocieron, antes hicieron en él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre, o sea, yo mismo, el profeta, padecerá de ellos. Los discípulos entonces entendieron que les habló de Juan el Bautista. Ellos entendieron que el primer precursor de nuestro Señor Jesucristo fue un Elías, y que su nombre fue Juan el Bautista. Cuando la Biblia habla de él, habla de Elías. Ahora, si usted se fija en una cosa, en el capítulo 4 de Malaquías, versos 5 y 6, dice, he aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. En otras palabras, si aquel tiempo fue un tiempo tremendo y glorioso, y cuando vino el Señor Jesucristo a la tierra, Dios envió un precursor, y la misma generación que vio a Jesucristo también tuvo la oportunidad de oír y ver a Juan el Bautista. Pero crucificaron a Jesucristo porque no conocieron al precursor. Entonces, si esa misma generación pudo ver a ambos, así también en esta era, creo yo sinceramente que lo puedo probar por la Biblia, por las Escrituras y por las vindicaciones que Dios ha hecho, porque lo que prometió, Dios lo ha hecho en este tiempo. Puedo probar que esta generación, que es la última generación, la cual la Biblia habla y aún dice de muchas diferentes maneras, como por ejemplo cuando vieran ustedes que la higuera brota, o hablando de la higuera, habla de Israel, que esa generación va a ver el cumplimiento de todas las cosas. Entonces, no habla de cientos de años, habla de una generación. Y esta generación en la cual nosotros estamos viviendo, verá o estará presente cuando el mismo Señor Jesucristo venga del cielo. Pero cuando venga viene a juzgar, pero no puede juzgar a la humanidad si no es que primeramente envía a un profeta, a un restaurador, porque dice Malaquías, he aquí yo os envío a Elías el profeta antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y él va a convertir el corazón, o sea, transformar el corazón. Dígame usted, ¿qué religión puede convertir el corazón? ¿Qué religión, qué hombre puede transformar el corazón?
A los hombres los envían a las prisiones, los amarran, los atan, los amenazan, y no hay quien pueda convertir el corazón, no puede transformar el corazón, pero hay uno que puede transformar el corazón del humano, y ese es Dios. Entonces, ¿y cómo lo hace Dios? A través de su palabra. Dios transforma al hombre, la palabra de Dios transforma al hombre, lo puede cambiar. ¿Y cómo es esto? Ahora recuerda una cosa: antes que venga el Señor, yo enviaré a Elías el profeta. La misma generación que está esperando al Señor Jesucristo recibirá a un restaurador, a un mensajero. Continuaré después.